El caso Alberto Jasso sacudió las redes sociales durante la última semana de julio. El video del profesor del IEMS, cuyo último acto rebelde fue exponer los datos personales de una menor de edad que lo denunció, se viralizó y ni las redes ni los medios tradicionales supieron qué hacer con el debate que propició. Durante días, rumores infundados de que Jasso seguía vivo o que nunca existió y que todo fue una alucinación hecha con IA circularon y dominaron la discusión. Pero mientras esto pasaba, nadie hizo la verdadera pregunta: ¿cómo se viralizó este caso? ¿Qué grupos impulsaron el video? La investigación que hice no solo mostró inmediatamente que el caso era real, reveló una serie de distintos actores involucrados, cada quien jalando agua a su molino. Pleitos sindicales, filtraciones selectivas, noticieros tendenciosos, protestas con acarreadas en uniforme y una pista oculta en el mismo video de Alberto Jasso, que reveló la dirección final de esta campaña mediática: grupos de padres deudores y abogados de la farándula y la alta política. En este video analizamos las narrativas en redes alrededor del caso, mostramos el sesgo de los medios tradicionales que trataron el tema y revelamos las motivaciones ideológicas detrás de los grupos que utilizaron redes de bots para difundir imágenes hechas con IA y videos falsos para impulsar una ley. Quédense hasta el final porque también incluí segmentos de una entrevista que la periodista Adriana Buentello me hizo sobre esta investigación, donde no solo hablamos de los hechos y la política detrás de este caso, sino de lecciones que debemos tomar como sociedad para que una tragedia así no vuelva a pasar. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Alberto Jasso, el profesor que como decía él, se desuscribió de este plano astral o quién sabe qué dijo para caer en el algoritmo, para evitar el proceso de denuncia por abuso en el que estaba. Si eso no sonó muy neutral es porque me rehúso a hacerlo. La verdad es que todo este caso para mí es un ejemplo perfecto de cómo México está muy vulnerable a campañas mediáticas desde la derecha, en parte porque tenemos un acercamiento muy punitivista a todo, ¿no? Ya hemos platicado eso cuando hablamos de casos similares donde grupos de derecha lograban elevar su antifeminismo a los medios. Lo hacían criticando hasta cierto punto ciertamente que el feminismo mexicano se ha enfocado demasiado en encontrar culpables y en castigarlos por la mayor cantidad de tiempo posible, en vez de realmente buscar alguna justicia. Dicho sea eso, la realidad de por qué estalló todo esto es porque hay mucho dinero detrás de grupos de padres de clase alta que tienen un interés personal en atacar a feministas, a grupos feministas, a grupos de víctimas, a grupos de madres desaparecidas y a personas que denuncian. ¿Por qué empecé yo a analizar un poco más este tema? Primero empecemos con este TikTok. ¿Le pasó lo mismo que a mí, solo que de unos días antes? Imagínate que eres un maestro de prepa, te denuncian falsamente y decides dejar este plano astral. Amigas, les traigo el caso del maestro Alberto Israel Jasso Cruz, quien el día 21 de julio decidió dejar este plano astral a causa de una denuncia falsa por una de sus alumnas. Y como puedes ver aquí, yo ya hice mis notas porque este caso me pareció bastante extraño la manera en la que se viralizó. Logró captar la atención de mi TDAH y de mi autismo, así que me enfoqué en investigar qué había detrás de todo esto. Para empezar, este video apareció publicado en la noche del miércoles 22 de julio. Extrañamente se hizo viral muy rápido. Yo traté de buscar el origen de ese video, o sea, cuál fue la primer cuenta que lo publicó, quién lo publicó. Y la cuenta que encontré con el video más antiguo publicado, la verdad es que parece una cuenta falsa. Además que en la descripción de esa publicación colocaba que ese video ya se estaba haciendo viral, cosa que no era cierto porque ese es el video más antiguo publicado y antes de eso no existía nada más. Y de aquí me surgieron un montón de dudas más. Durante todo este jueves 23 de julio este video se hizo viral y comenzaron a generar pósters con IA donde supuestamente colocaban la información o los hechos, la cronología de lo que pasó, pero en realidad no estaban dando información más allá de lo que se había compartido en ese mismo video. Incluso la foto que estaban utilizando para publicitar todo esto es la misma, una captura de ese mismo video, como si el señor no tuviera más fotos por ahí. A lo que yo me pregunto, ¿no tiene familia? ¿No hay familiares que estén tratando de alzar la voz por él, exigiendo justicia como supuestamente es lo que se está buscando? Y es que si se ponen a cuestionarlo de verdad, la gente solamente está replicando lo que dijo en ese video, pero nada más. Que por cierto, en ese discurso muy inteligentemente utilizaron las palabras dejar este plano astral, porque sabemos que si nombramos las cosas como son, las redes sociales lo banean, así que fue una estrategia bastante inteligente para lograr que se viralizara tan rápido. Casual que dejas en tu nota que tenga el mejor SEO posible. ¿Entienden el nivel de obsesión que tuve por este caso para tratar de encontrar el origen de todo esto? Me vi por lo menos 30 videos en TikTok, que es donde más se hizo viral, y les puedo asegurar que en estos 30 videos que vi hay por lo menos
4 perfiles que parecen ser cuentas fake o cuentas bot que están comentando en todos estos videos el mismo comentario a la misma hora cada uno. Se hagan de cuenta que yo me metía a un video y miraba un usuario, era el mismo usuario en todos los videos, Saludos, el mismo comentario comentado a la misma hora que a mí me aparecía de que hace 4 horas en todos los videos. Y luego si te metías a esas cuentas o eran privadas o eran falsas, o si tenían más videos no tenía ninguna relación en lo absoluto con el caso del maestro. No es como que hubiera habido información previa, y eso me llamó la atención porque en realidad no es un comportamiento típico en un usuario común de redes sociales. Y es que estos comentarios eran supuestos testimonios de alumnos o alumnas que en realidad ni siquiera coinciden ni con la foto de perfil de la cuenta ni con las edades que se supone que deberían de tener sus alumnos, porque son alumnos de preparatoria. Y es que con este tipo de casos, amigas, hay que tener mucho cuidado y no ser parte de la borregada, o sea, no estar replicando las cosas solamente porque sí. Y es que cualquier persona puede comentar lo que le plazca, así como yo me aventé esos 30 videos revisando los comentarios. En ese mismo tiempo me pude haber tomado la oportunidad de comentar algo, de inventarme algún testimonio, de hacerme una cuenta falsa, inventarme un testimonio de que, sí, yo conocí al maestro, o sí, yo conocí a la alumna, e inventarme una historia y replicarla en todos estos videos tal cual. Eso no quiere decir que sea cierto, y es por lo que yo les invito a cuestionarse todo, como siempre se los digo, amigas. Y es que en este breve análisis que hice de los comentarios de todos estos videos, realmente solo tomaban un fragmento del video, alguna frase que dijo el maestro, y a raíz de esa frase se inventaban toda una historia. Ahora vamos a hablar sobre el video como tal. El primer punto que quiero tocar es que me parece completa y absolutamente innecesario exponer el nombre y la foto de la adolescente, porque al menos cuando dice su nombre enseña una foto, o sea, no venía al caso y aún así lo hizo. Menos por lo que yo pude encontrar en internet, esto constituye un delito por la exposición de los datos personales y privados de una menor de edad. Ahora, en este video donde se supone que él... Ya por solo exponer la foto, si estás a favor de este cabrón, no mames. Andar ventilando la información y poniendo... O sea, esa morra, la verdad, siento que tiene que escaparse del país, porque el 80% de este país la está buscando con pico para y asador para quemarla. Es increíble. Está dando las razones de por qué tomó esa decisión. Si ustedes se ponen a escuchar detenidamente su discurso, realmente no está dando una razón de por qué lo está haciendo. Está hablando de supuestos, de futuros que no están ocurriendo ahorita, que no le pasaron a él. Solamente dice cosas que él supone que le van a pasar, pero ¿con qué evidencia? Luego procede a dirigirse directamente a los padres que son supuestamente denunciados falsamente y que se les impide ver a sus hijos por causa de ello. Todo para... Qué curioso, ¿no? O sea, está hablando de la denuncia falsa, que de nuevo es una muestra de lo terrible que está la cultura machista de México, que asumimos de inmediato que es falsa. ¿Por qué? Porque este güey lo dijo. Pero de ahí se saca a otro tema totalmente. Y es el tema que más va a importar cuando estemos pensando en de dónde está saliendo todo este impulso mediático. ¿Por qué parece que hay financiamiento? Pues bueno, si recuerdan el tema de No Más Presos Inocentes, ellos también, el dinero les empezó a llegar cuando empezaron a tocar el tema de padres que quieren conseguir la custodia completa de sus hijos. Terminar intentando darle una lección de vida a las mujeres sobre no denunciar falsamente. Entonces con ese discurso salieron los soy papá no criminal bombastic side eye a instrumentalizar este caso para su propio movimiento. Totalmente. Que no tiene sentido, la verdad. Ahora, en los comentarios me encontré un escrito que parece ser un testimonio de él sobre cómo ocurrieron los hechos, pero la verdad no me consta porque no encontré el origen de ese documento, que como les digo, esa misma información, esos mismos hechos tal cual los redactó él, son los que utilizaron para todos sus pósters de... El origen es aparentemente Publimetro, que está muy extraño. Publimetro no fue el primer medio en reportar, ni ha sido el medio que más ha reportado, pero son el medio que más ha recibido cosas exclusivas, ¿no? Hay dos medios que yo quiero señalar específicamente aquí como medios relativamente mainstream o populares grandes que están cargando con el grueso de la responsabilidad de mediatizar esto. Uno es Publimetro y el otro es N+, que se ha enfocado en impulsar más la agenda de que este señor era súper lindo, súper chido, ayudaba a pasear a viejitas en la calle, daba de comer a perritos, nunca tocarían una mosca, ¿no? Publimetro primero publica este artículo donde muestra este texto, de dónde lo sacó, quién sabe. Después ya dice de dónde lo saca y menciona específicamente a CITIEM,
a el sindicato minoritario al que pertenecía este güey, de donde también dice como tener un mensaje exclusivo de un güey que lo acompañó a su audiencia. Han sido los dos medios que más han estado impulsando las narrativas de que este güey era una blanca palomita y elevando a alumnas de este güey, exclusivamente alumnas. Manténganse en la mente. Inteligencia artificial, o sea, ninguna información diferente, nada comprobable, pero bueno, si lo analizamos y si es un testimonio que él quiso hacer como de manera oficial, hay una parte en donde las fechas se confunden y está hablando de julio y luego está hablando de junio, además que menciona a un adolescente de segundo semestre, lo que nos está hablando de adolescentes de preparatoria de 15 o 16 o 17 años a lo mucho. Y en su redacción menciona que la adolescente estaba ahí con él, pero que luego se iba a otra asignatura. ¿Pero cuál otra asignatura si se supone que eso era periodo de intersemestrales? Además que menciona una primera visita un 2 de julio, que eso era un periodo de reinscripciones, y lo menciona como que la adolescente no tenía sus materiales para trabajar, pero ¿por qué tendría que llevar materiales para trabajar si solamente era un periodo de reinscripción? No es que fuera a clases ya. Y en los días que menciona que se vieron, él le decía supuestamente que a las 7 de la tarde ya se retirara porque ya era muy tarde, a lo que yo me pregunto, ¿entonces no había un horario regulado de intersemestrales? Luego en una parte habla como en tercera persona, como, se dirigió, se recibió, se hizo esto. Si hay cachos que se leen medio chatGPTeados en todo esto, ¿no? De nuevo, enfocado en SEO, enfocado en que no me vayan a censurar mi video de auto de suscribirme de la vida, whatever the fuck. Todo raro. Y al final del escrito habla de una supuesta cancelación social que no le estaba ocurriendo en ese momento que escribió eso, porque esto ni siquiera se conocía. Nuevamente. Nos costó, a mí y Cel de seguro tuvimos el mismo problema. Estuvimos buscando cualquier mención de este güey antes de su video. Y no existía. No, o sea, está por ahí como no, que sí era un ser humano, que sí estudió para ser profesor, etcétera, etcétera. Pero no es como que hubiera una funa vial, no es como que estuviera en un tendedero, ni nada. Nada, ¿no? O sea, no había ninguna denuncia previa, en el ámbito social, en el ámbito académico, en redes sociales, nada. No hay evidencia de esta denuncia antes de que este güey... Perdón, pero... creí que eso es lo que querían los antifeministas, ¿no? Que si hay un abuso de este estilo, se proceda inmediatamente al MP. Porque de eso es de lo que se queja en su video Alberto Jasso. Se queja de que su sindicato lo está defendiendo dentro de la universidad. Está diciendo, mi sindicato va a hacer que lo traten solo como una cosa leve, pero lo que me preocupa es el MP, que lo va a tratar como abuso sexual. Por fin, no queríamos que si había una denuncia así que fueran directo al MP. Aparentemente no. Haciendo suposiciones de algo que ni siquiera estaba pasando. Si la denuncia fue puesta un 14 de julio y él habla de una presión social, de cancelación social, de que ya estaba completamente abandonado por la sociedad, que nadie lo iba a escuchar, ¿cómo en una semana te pasa eso? Si cuando tú pones una denuncia de este tipo, casi tienes que recrear el suceso en vivo y en directo para que te crean, nada más para que te tomen tu testimonio. De ahí, para que se abra una carpeta de investigación y se haga todo el periodo de investigación, tarda meses. A lo que voy con todo esto, amigas, es que yo me cuestiono inclusive si el señor realmente dejó este plano astral o no, porque de ser así y así como se hizo viral ese video, ¿dónde está lo demás? ¿Dónde está el señor? Ok, aparentemente ya hubo velorio. Yo creo que este güey sí murió. Todo parece indicar que 1, sí existía, 2, ya dejó de existir. ¿Dónde está su familia? Además, aquí tenemos que recordar algo muy importante. Ahorita viene tiempo de elecciones, vienen de nuevo, como les mencionaba en el video del Covafam, estos golpeteos políticos, esta implantación de ideas a través de granjas de bots y luego la gente lo replica como borregada sin cuestionarse de dónde viene, sin cuestionarse el origen de las cosas. Ya sabemos qué partidos políticos patrocinan todas estas campañas. Sabemos porque... eso es algo que va a ser muy interesante cuando lleguemos a el cómo se empezó a viralizar esto. En fases, pero sorprendentemente multipartidista. Tienen campañas de derecha, discursos y narrativas de derecha, donde se revictimiza a las mujeres ahora con todo esto del no derecho al voto, del movimiento del tradwife. No son cosas aisladas, amigas, todo está relacionado con el mismo fin de revictimizar a las mujeres, seguir violentándonos, seguir con estos discursos machistas, misóginos, patriarcales. Otra cosa es, qué casualidad que ahorita en junio acaba de salir una serie de Netflix que nadie conocía, que
nadie hablaba de esa serie y ahora resulta que varios usuarios están hablando de esa serie comparándolo con este caso que es exactamente igual y poniendo en comentarios, ay, nos falta una OPND, no sé qué, pero esos primeros comentarios que iniciaron implantando esa idea de esa serie son de cuentas fake, son de cuentas bot, no son... Entonces, ahorita vamos a ver que los primeros comentarios que pude encontrar sobre esto los encuentro al principio muy manicureados. Las pocas cuentas reales son casi enteramente de mujeres. Este es uno de los posts más viejos que podemos encontrar en una página que se llama Justicia para Alberto Jasso. No hay un solo vato las primeras 8 horas. Es casi como si alguien planeó como, hey, si eres un alumno de este güey, no digas nada, tú guarda silencio. Pero por un buen rato, en general lo hacen también atacando a la morra esta, quien puso la denuncia. Lo menciono porque para mí suena como una campaña manicureada de medios, no, relaciones públicas, de medios digitales, etc. Sabemos que si un montón de vatos salen a defender al profe, nada más se va a ver más culpable, pero yo he visto personas que fueron, que cambiaron su opinión y dijeron, no, ¿saben qué? Yo creo que sí era inocente, nada más porque vieron que había muchas morras defendiéndolo de su escuela. Pero eso a mí también me hace ruido con el hecho de que este güey decidió tomar su vida por la presión social. A ver, si aparentemente en esta escuela todo el mundo odiaba a esta alumna, todas las mujeres creían que este güey era un Adonis, un santo y que era incapaz de abusar de una sola persona, porque este güey se vio obligado, se vio la necesidad, se sintió que ya no tenía ninguna opción, sí es bastante claro que tenía el apoyo del grueso del alumnado aparentemente, ¿no? Está muy coordinada las reacciones que vemos aquí. Para no andar tampoco exponiendo a las alumnas que logré encontrar, tampoco les voy a enseñar sus perfiles, pero uno de los comentarios que veía muy seguido de todas ellas era que todas mencionaban, pues a mí nunca me hizo nada, y no solamente nunca me hizo nada, siempre fue un tutor excelente y siempre estábamos en grupos de puras mujeres y nunca nos trataba muy bien. Una y otra vez repitiendo esto. Piensen un poquito. ¿Realmente es normal que un profe parece que su hobby favorito es darle tutorías a grupos de morras? No vi ningún hombre diciendo, este güey me daba tutoría a mí también, uno a uno o en grupitos o eran grupos mixtos. No, era exclusivamente parecía dedicarse a dar tutorías a grupos de morritas. No sé si se están inventando esto en una agencia de PR, no sé si sea cierto. Si es cierto, la verdad a mí se me hace más raro, ¿no? O sea, si un profe de mi prepa fuera famoso por darle clases extra a un montón de morritas después de horas y saliera que está denunciado, no me sorprendería en lo absoluto. Lo están defendiendo casi presumiendo sus red flags, en mi opinión. Usuarios reales, nadie estaba hablando de esa serie hasta que comenzaron a implantarte esa idea para que tú digas, no manches, sí existe esta serie. Yo les pongo sobre la mesa todos estos puntos para que ustedes observen cómo se orquesta un movimiento de este tipo. No dudo de la existencia del maestro, sé que es una persona que existe, ahí tiene sus cédulas profesionales, sin embargo yo les invito a cuestionarse todo, a dudar siempre de todo. Piensen también en lo fácil que es patrocinar este tipo de campañas, patrocinar granjas de bots, patrocinar gente que replique el mismo discurso una y otra vez hasta que de verdad alguien se enganche y compre de verdad ese discurso y entonces lo replique de manera orgánica. También lo fácil que es pagarle a páginas de internet para que redacten el mismo discurso una y otra vez y lo repliquen porque esas cosas suceden. A mí la gran duda que me queda es ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién quiso orquestar todo esto? ¿Quién lo patrocinó? Puede que el caso sea real, que ahí exista esa denuncia, ese expediente, pero yo lo veo como que alguien por ahí interesado en hacer un golpeteo político tomó ese caso y lo instrumentalizó. Vamos a ver ahorita de Les y yo, que siento que tratan bien el tema. Me importa que tengamos bien en claro el tema antes de... A ver, ¿por qué llamo esto una campaña mediática de ultraderecha? Y no solamente un escándalo o lo que sea. Amiga, si con el caso del profesor Israel Jasso Cruz piensas que las denuncias falsas destruyen vidas, por favor, tenemos que platicar. Porque jurídicamente este caso no demuestra eso. Que amiga, por favor, mírame a los ojos porque es muy importante. Este caso es una tragedia por donde lo veas. También creo que gran parte de la conversación está muy mal enfocada y la responsabilidad no es del sistema en sí mismo. Durante años, muchos creadores de contenido antifeministas han alimentado una narrativa de desinformación sobre cómo funciona el sistema de justicia penal. Específicamente denuncias presentadas por
por mujeres por violencia sexual o violencia familiar. En México, que alguien te denuncie no implica automáticamente que te vayas a la cárcel o que seas culpable. Esto no es hacer enchiladas o ir a comprar un café. Y yo sé, el sistema tiene muchas deficiencias, pero salvo casos muy específicos o que seas vinculado a proceso por algún delito que amerite prisión preventiva oficiosa, y ojo, vinculado no es lo mismo que denunciado, no te vas a ir a la cárcel. Y es que en delitos por violencia sexual, muchas veces incluso la propia investigación se torna revictimizante para las víctimas, que es una investigación exhaustiva que implica entrevistas, pero además de esto intervención de muchos peritos, y así lo exige un debido proceso. Y el gran problema es que muchas personas se compra esta idea, que si una mujer te denuncia, automáticamente tu vida está destruida. Si el sistema realmente funcionara, no tendríamos una impunidad del 99% que existe en Totalmente. México. Hoy tenemos un caso lamentable, del cual nunca vamos a saber ¿qué pasó? La persona denunciante perdió la posibilidad de obtener una respuesta del Estado. El profesor perdió la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. Pero además de eso, la exposición pública que está teniendo la denunciante. Y además adolescente. Con todo el riesgo de revictimización y exposición que eso implica. Pero bueno, amiga, quiero leerte los comentarios. ¿Tú qué piensas al respecto? Jasso en su video habla de cómo es que ya me van a mandar a prisión preventiva oficiosa y voy a tener que sobornar a los mafiosos para que no me torturen, no me maten, no me hagan tirar el jabón. Todas estas cosas ya dadas por hecho, ¿no? Eso es lo que Cell se refería con que se inventa cosas que aún no han pasado. A 9 días, a menos de una semana de que la denuncia se presentó formalmente. Si ustedes han acompañado a alguien que ha presentado estas denuncias, saben lo difícil que es que le den, incluso a alguien que no es poderoso, realmente enfrente cualquier consecuencia. Y este güey ya estaba siendo acompañado por un sindicato. No era alguien que tuviera que lidiar con estas denuncias por su cuenta totalmente solo, por más que él diga eso. Lo estaban acompañando en su sindicato y si no, no se habrían filtrado las cosas en Publimetro. En el chat dijeron, no le querían dar prisión preventiva al tipo que intentó matar a Nathaniel Lane y eso que lo arrestaron en el mismo cuarto de hotel donde lo hizo. Exactamente, ¿no? Para que alguien vea una corte, ¿no? Ya tiene que haber, hay un estándar tan grande de evidencia que es injusto y revictimizante. Para que además de eso se maneje con prisión preventiva oficiosa, está cabrón. Sí, exacto, me dicen, los primeros en no creerle a la morra serían los del MP diciéndole que si no lo malinterpretó o algo así, sobre todo considerando que aparentemente todo su salón, su clase, su generación, la colonia entera estaba en contra de esta morra. ¿Qué es lo que realmente impulsó a este güey a... Tenía todas las de ganar, las de socialmente, legalmente, punto. Tenía las de ganar si esto fuera una denuncia cierta. Pero si era una denuncia falsa, con más razón. No hay motivo por el cual realmente este güey podría haberse encontrado en esta situación de ay, estoy tan solo, porque no lo estaba. ¿Cuáles son las razones para creerle al profesor Israel Jasso Cruz? Pues, amiga, jurídicamente hablando, no hay ningún. Y no lo digo porque piense que el profesor haya mentido. Lo digo porque hasta el momento no hay ninguna autoridad que se haya manifestado al respecto para verificar los hechos. Pero eso sí, tus cadres de la machósfera y también estos pseudo especialistas charlatanes están haciendo un montón de contenido desinformando y hablando de que es una denuncia falsa. Pero jurídicamente hablando, ni siquiera saben que es una denuncia falsa. Y como yo te quiero mucho, princesa, y quiero que tengas herramientas para contestarle a esas personas horribles, te voy a explicar qué es una denuncia falsa en términos jurídicos. Una denuncia... Muchos de las redes sociales de estos grupos de machósfera no solo están diciendo que es una denuncia falsa, están diciendo que ya perdió el juicio, ¿no? Que nunca tuvo juicios más, que lo iban a mandar en un cohete directo al sol a que explotara y no tenía... En 6 días ya lo habían condenado de por vida. Y no es cierto, simplemente no es cierto. Denuncia falsa no es una denuncia donde la persona imputada haya negado los hechos. Es más, es su derecho reservarse, porque es su derecho, tiene una presunción de inocencia y tiene un principio de no autoincriminación. Tampoco es una denuncia que no terminó con una sentencia, porque justo el sistema de justicia penal busca que no todo termine en sentencia. Tampoco son estas denuncias que no continúan el proceso, porque justamente el mismo sistema permite salidas anticipadas, formas determinadas. Para hablar jurídicamente de que existe una denuncia falsa, tendría la autoridad que acreditar que la persona querellante o denunciante denunció hechos falsos sabiendo que eran falsos. Eso requiere una investigación, no videos de TikTok de charlatanas hablando del lenguaje corporal. Además, amistades, yo les invito a reflexionar algo. Hasta el momento, ninguna autoridad, ¿no? Ya sea la Fiscalía de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación y el propio IEMS, ha salido a decir verdaderamente qué está pasando. El IEMS emitió un comunicado bastante confuso. Y además hay otra cuestión que se les está olvidando. Hay presuntamente una adolescente denunciante involucrada. ¿Esto qué significa? Que hay que proteger
sus datos. Por ejemplo, Marifer Centeno hizo un video reproduciendo el video del profesor, la identidad de la denunciante, una cuenta verificada en TikTok con millones de seguidores. Los adolescentes tienen derecho. Si de verdad queremos justicia en este y en otros casos más, por favor, no abonemos a la desinformación y mucho menos a este tipo de contenido. Con una investigación de carácter penal se le dice en una fiscalía, con ministerios públicos, con peritos, con policías, que si puede trascender esta investigación se llevará ante un juez de control, no aquí en TikTok. ¿Cuál es? Miren, francamente, con lo difícil que una denuncia real realmente se procese y llegue a tener justicia, yo me atrevo a decir que no ha habido una denuncia falsa que realmente haya pasado por este proceso, por el proceso que tenemos. Es astronómicamente improbable que eso haya pasado, con la cantidad de denuncias reales que simplemente nunca llegan a juicio, nunca procesan, que son ignoradas, que no pasan ni siquiera porque el MP le ponga atención. Pero si se fijan, aquí dice #ley Jasso contra las denuncias falsas. Y esto es de hace 2 días. O sea que a los 2 días de esta situación ya tenía alguien bien redactadito una ley Jasso. El apellido Jasso está Tenemos que cruciado. hablar Sí. de cómo las denuncias falsas sí afectan la vida de las personas. Quiero que veas bien el rostro de este hombre. Se llama Ian Díaz. Él denunció ante las autoridades que su expareja Michelle lo estaba acosando y amedrentando. Y no solamente eso, sino también a su esposa, quien se encontraba embarazada de mellizos. Después de una investigación, las autoridades detuvieron a Michelle y ella estuvo en prisión más de un mes. Y tú dirás, güey, ¿por qué salió? Bueno, porque resulta que Ian inventó absolutamente todo en complicidad con su entonces esposa. No te preocupes, puedes ver toda la historia en este documental en Netflix que se llama Una tóxica relación de amor. En este documental podemos ver cómo Michelle fue víctima de una denuncia falsa, donde estuvo en prisión, afectó terriblemente no solamente su propia reputación, sino también la reputación de su familia. Pero ¿qué creen? No veo a ningún activista de la machósfera hablar de este tipo de casos, porque nada más les importa hablar de cuando los hombres presuntamente son víctimas de denuncias falsas. Y es que la realidad, amiga, es que este tipo de activistas no les importa mejorar el sistema de justicia penal. Tampoco les importa combatir la impunidad. Lo único que quieren es criminalizar y violentar a las mujeres que politizan en una causa de sus derechos. Porque en el fondo desprecian a las mujeres y más a las mujeres que se defienden. Al grado de escribir de esa forma y decir que estamos en una guerra. No una guerra entre la violencia estructural o la impunidad o la indolencia de las autoridades. No, una guerra hacia las mujeres. Así que yo te encargo mucho, amiga, que más que nunca politices, porque no es de gratis que hace un par de días se estaba discutiendo si las mujeres podíamos votar, ahora se está discutiendo sobre el marco jurídico de las mujeres. Y es que, a ver, amiga, esto no es completamente ajeno. Hace un par de días apenas estaban hablando de si las mujeres podíamos votar. Ahora están discutiendo nuestros marcos jurídicos y además están interpelando a las mujeres víctimas de violencia. Y a mí eso es lo que me llamó la atención. No solo es para decir, oh, vean el ambiente en el que estamos. El tema de las mujeres pueden votar se originó en Estados Unidos, pero no duró ni 2 días, ¿no? O sea, salió una tipa a decirlo en podcast de derechoso y fue como trending topic en X por un día en inglés. Y luego se movieron a la siguiente cosa que Trump destruyó en ese país, ¿no? En México duró como 2 semanas el drama, la discusión. Y yo a eso se lo adjudico a que el PAN lleva un buen rato sin saber qué demonios hacer. Nada de lo que hacen pega. Sus guerras culturales no le importan a nadie. Atacar a las infancias trans, atacar al aborto, no ha llegado a ser populares porque la verdad es que en México o te vale verga ese tipo de temas o lo apoyas. No hay una base social que esté en contra de los derechos de las personas si no lo unes a algo como lo que pasó aquí. A mí sí me está haciendo mucho ruido que parece que la derecha mexicana ya no tiene un espacio de centro-derecha. ¿A qué me refiero con esto? Existen los panistas tibios pendejos que no representan nada, como tus Anayas, que son conservadores, pero más que nada quieren ser demócratas, quieren ser neoliberales, no quieren ser demasiado homofóbicos porque eso es naco. No, o sea, quieren poder hablar con Estados Unidos y decir que son un país de derechos. Y donde aquí habría un espacio para los republicanos o para gente más conservadora que no quieren ser un país de derechos, pero quieren seguir pudiendo interactuar con el Fondo Monetario Internacional, no tiene una base de votantes en México. No existen camioneros, dueños de granjas y dueños de revendedores de yates que constituyan esta clase social. Lo que sí hay es desquiciados, es grupos de fanáticos religiosos, abogados divorciados 7 veces que no han visto a sus hijos por razones muy buenas, pero que tienen un chingo de lana y quieren invertirla en poder quitarle los hijos a su esposa. Todos los fans del Temach, es decir, en el espectro político tenemos a conservadores aburridos que no representan nada y a la ultraderecha. No hay una derecha, que no es como que me ponga triste de que no existe esta derecha, ¿no? O no tenemos republicanos en México, la neta, qué bueno. Pero sí me da mucha risa
en cómo las cosas que se viralizan de oposición son o AMLO no hizo bien el Tren Maya, yo lo habría hecho ligeramente mejor y pintado de azul, y quítenle el voto a las mujeres. No hay punto medio en la derecha. Y eso significa que vas a ver constantemente al PAN echándose para atrás de lo que sus representantes más jóvenes digan e impulsan, pero los empresarios, los grupos internacionales que están invirtiendo en la derecha latinoamericana, tus Yunques, tus Citizens Go, tu Opus Dei, tus legionarios, etcétera, le están metiendo dinero ahora. Como vieron que estos güeyes no logran ganar una elección, le están metiendo un montón de lana, en mi opinión, a los grupos más radicales, a los grupos que tienen cosas que la verdad no son aceptables para nada en el imaginario popular mexicano, pero son viralizables. Hasta ahorita no habían tenido la capacidad de capturar la atención mexicana por más de 1 o 2 días, pero estos últimos temas han durado semanas y eso está muy preocupante. Y para analizar cómo llegamos aquí, hay que darnos cuenta de una cosa. Creo que no estamos dimensionando lo mucho que la última ronda de propaganda antifeminista se originó en espacios fachos, o más tarde me di cuenta en espacios de profesores, luego pasó a espacios fachos, pero está siendo difundido en espacios morenistas. La 4T fracasó en construir un movimiento progresista y sus redes de apoyo ciego están siendo cooptadas. El PAN no tiene capital cultural para impulsar nada, pero la 4T priorizó el control y el chapulineo por encima de formar cuadros y la educación política, y ahora los panistas usan grupos de Facebook como Amigos de Salomón Jara o páginas de PGTubers para defender sus campañas. Cuando compras bots y cooptas estructuras priistas en vez de construir un movimiento, la ultraderecha no necesita hacer oposición, puede solo entrar por la puerta que dejaste abierta. Ejemplo, Hugo Eric Flores. Excelente punto. Aquí vemos cómo la tía antifeminista está siendo compartida. Este es el post de los posts más virales de este tema, de la tía antifeminista. Y en sus shares está fans de youtubers pro AMLO. También está este que lo comparte en Noroña, la voz de la justicia social. Y este que publica un video hecho con inteligencia artificial que dice ser de la alumna arrepintiéndose y es completamente falso. Fue tomado de un... Este video ya ha circulado en varios casos, ¿no? Es el clásico de recircular un video falso para fingir que las feministas siempre mienten. Y está compartido en un grupo de Claudia Sheinbaum de personas que viven en Nueva York. Del comité de Nueva York pro Claudia Sheinbaum, que recibió a Claudia cuando fue a ver la final del Mundial. Entonces, creo que necesitamos reconsiderar muchas cosas, ¿no? Cómo tratamos a las víctimas y a denunciantes en medios de comunicación. ¿Qué tan fácil fue que una mentira machista se extendiera por toda la cultura mexicana? ¿Y por qué la 4T es secretamente la forma, tal vez no tan secretamente, el camino más sencillo para que una campaña derechista llegue a todas las televisoras, a todos los medios y se vuelva el trending topic, la cosa que platicas a la hora de la comida en la chamba? Esto no pasa con la derecha tradicional, no pasa con el PAN, no pasa en la iglesia, no pasa con tus grupos de scouts fachitos. Está pasando en la verdadera derecha mexicana, que es el PES, el Verde, estos grupos de derecha que se metieron sin cambiar nada de su perspectiva Morena. Y Morena lo único que hizo fue bautizarlos en las aguas de la sagrada 4T y fingir que ya eran personas cambiadas. Vamos a estar viendo cómo vamos a tener que pagar las consecuencias de esto por muchos años. Porque mucha gente todavía va a creer que porque apoyan a Claudia Sheinbaum son ligeramente progres y no van a esperar el golpe que venga. Y este es un ejemplo perfecto. Algo que también me llamó la atención es, ¿dónde empezó a hacerse viral? Justicia para el profesor Alberto Jasso fue de los primeros lugares donde empezó a haber más ruido mediático. Y me llamó la atención que sigue a poquitas cuentas. La mayoría de las que sigue son cuentas sindicales o de profes. Y ahí es donde empieza, ¿no? el caso. Y hay que discutirlo. El primer lugar que empezó a viralizar esta historia fueron profesores de la Ciudad de México y de la Domex. Y ahorita todo el mundo está muy enfocado en dos cosas con ellos, ¿no? En decir que hay que proteger a nuestros profes o en echarse pleito entre qué sindicato tiene la culpa de haber abandonado a este güey. No están diciendo quién es el sindicato que apoyó a este abusador. Están peleándose por qué sindicato apoyó menos a este abusador o a este presunto abusador. Pero sí me llama la atención que sean más que nada profes los que están aquí. Esto es antes de que quien encontrara esto, como mencionan en el TikTok que vimos, quienes encontraran este caso fueran grupos como Equidad y Justicia. Y aquí es cuando empiezas a ver los bots, ¿no? Primero ves una campaña manicureada de personas reales, dando mensajes que parecen coordinados o maquillados. Después empiezas a ver bots que repostean lo mismo, que hacen las mismas cosas, que spamean las cuentas del sindicato, de la escuela donde trabajaba, y que empiezan a impulsar
agendas que ya tenían armadas. Sí se ve como que esto empezó a ser muy coordinado porque ya hay una ley Alberto Jasso que está preparada aparentemente para lanzarse en Querétaro, y es porque ya la tenían, nada más les faltaba el nombre. Esto es lo que Equidad y Justicia estaba haciendo. Y de hecho, pues no me sorprende que fuera N+, que empezó a impulsar esto, porque N+, estaba impulsando Equidad y Justicia en esa misma semana. El medio que más metió las manos al fuego por este güey, en mi opinión, es N+. Encontró las fotos más sonrientes de él, le hizo un montón de artículos, le puso su videíto de alumnitos de escriben deseos con letras sospechosamente similar, pero bueno, yo qué sé, no voy a ponerme a hacer análisis de eso como si fuera Marifer Centeno. Pero principalmente lo que hicieron ellos fue entrevistar a las pocas alumnas, de nuevo, todas alumnas, ninguna alumna, hablando de lo chingón que era este profesor. La mayoría de los videos que podemos ver, páginas antifeministas, usan todo lo que salió en N+. El montaje como si fuera la esposa que se murió de película, ¿no? O sea, todas las fotos del sonriente que pudieron encontrar del mundo. ¿De dónde las sacaron? ¿Quién sabe? Este jueves el profesor de alrededor de 45 años, quien era padre de 2 hijos menores de edad, fue sepultado en el Panteón San Miguel Tecopoloán, en el Estado de México. Padre de 2 hijos. Perdón, pero si eres padre de 2 hijos, no puedo creer que la gente pro familia, por quién sabe qué, está aplaudiendo que un güey dejó sin padre a 2 hijos menores de edad, porque no podía aguantar hacer un juicio que iba a ganar. Una playa en invierno, un campo de girasoles, slow motion sonriendo. No, este güey se la pasaba bomba en la vida, aparentemente. Todo el mundo lo quería, era la persona más querida del barrio, tenía 2 hijos. Pero este güey decidió hacer una protesta radical de dejar sin padre a 2 menores. ¿Cuánto que ni siquiera pagaba la manutención? Se le haga justicia porque el profesor lo pecó de preocuparse además por sus alumnos. ¿Seguro que no era de clase de actuación? Queremos que se limpie su nombre. No solo un buen profesor, sino también un buen hombre, porque muchas veces nos apoyó. Me quedé sola con él mucho tiempo y en ningún momento me faltó el respeto. Ningún tocamiento ni nada como hizo esta chica. A ninguna de nuestras compañeras nos hizo nada. Se solicitó información a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respecto a cómo se encuentra la carpeta de investigación por la denuncia. Solo indicaron que estaban buscando información del caso. Arturo Sierra, Noticias N+. N+ hizo más que cualquier otro medio en legitimar esta narrativa, ¿no? Pues ¿por qué ha ocurrido eso? Porque después encontré otras cosas de las que he estado platicando N+, como esto, que fue un día antes de esta noticia. Diferentes estados del país crearon el movimiento Soy Papá No Criminal. Denuncian casos de obstrucción parental mientras se enfrentan un juicio con su expareja. Existe la obstrucción, existe manipulación y a pesar de todas estas situaciones que yo he metido en el juzgado, pues no se me hace caso. Cristian debe dar una pensión alimenticia, la cual señala ese porcentaje muchas veces es condicionado para ver a su hija Dalia. Pues sí. Ay, si no pago la comida de mi hija no me dejan verla. Pues sí, güey. Lapso muy corto, triplican la pensión alimenticia. Yo no estoy negado a dar una pensión, ¿no? Obviamente es un derecho que tiene mi hija. El caso de Cristian no es el único, pues como él, miles de padres no han podido llegar a un acuerdo con sus contrapartes, pues al no ceder a sus demandas, amagan con la obstrucción parental. Aquí dicen en el chat, ¿no? Los casos donde les aumentan la pensión es porque estaban ocultando ingresos o no era suficiente para cubrir gastos. Me da asco que N+ se ponga a tocar el violín más chiquito del mundo con gente que quiere pagarle una miseria a sus hijos y todavía tener la audacia de verlos una vez a la semana, más que nada para llegar y chingar a la esposa, o que estaban evadiendo impuestos o ocultando ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos grupos como Niños con Mapa, una página que se llama Niños con Mapa, fue de los primeros que tomó el caso de este güey y más le empezó a dar todo lo que pudo con IA. Y pues a mí me llama mucho la atención que estos güeyes ya tenían, ¿no?, esta campaña mediática con N+, ¿no? Que como dicen en el chat, me sorprende que N+ fuera tan basura a comparación porque según yo era mejor que TV Azteca. Y es que este es uno de los puntos donde hay que recordar que pues Televisa es Televisa, ¿no? Y si algo tiene Televisa es que es la concentración más grande de la clase alta mexicana que vive de un resentimiento de querer ser Hollywood. No son la clase ultra empresarial de México, no, pero son la clase de gente que vive en Polanco, que su deseo más grande es un aspiracionismo eterno, un resentimiento eterno y una cantidad de dinero que ya no saben qué hacer con él, que se lo gastan en andarse divorciando y volviéndose a casar entre sí, para que todos tengan apellidos compuestos eternos, para acaparar todas las telenovelas con el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Ese es el ambiente de Televisa, no es tanto el de TV Azteca.
Ahí es donde han salido la mayor cantidad de gente, como los abogados que sacan a feminicidas de prisión, como los de No Más Presos Inocentes, los güeyes que organizan la Marcha del Hombre, los güeyes que financian todas estas campañas. A mí no me sorprende que una vez que llegó a la órbita, que salió de un ambiente de profes peleándose entre sindicato y sindicato, de ¿quién defiende más abusadores entre el sindicato local y el sindicato minoritario? Una vez que cruzó la barrera y llegó algún abogado que se especializa en tratar de hacer que sus clientes paguen la menor cantidad posible de manutención, ahí fue cuando realmente explotó. Y no, esto vino de la mano porque era algo que este grupo ya estaba planeando, esta ley Jasso, que solamente le cambiaron el nombre. Este güey es Alex Flores, el mismo que Leslie nos enseñó, porque este güey es un potencial feminicida y no es la primera vez que hace esto. Pero ya, aquí, julio 21 es cuando fue el video sobre los padres que quieren pagar menos manutención y poder ver a sus hijos que han secuestrado a las malvadas mujeres. Y al día siguiente postean esto, dice: no votaré por ningún partido que promueva el aborto, la ideología de género, la agenda 2030 y el socialismo. Y aquí el 23 es cuando les llega y toman control de esta campaña y la vuelven sobre denuncias falsas, soy hombre no criminal, soy papá, soy proveedor. La clásica en la que fingen que lo que les importa es la salud mental de los hombres, esta cosa que solo sale a tema cuando están atacando a una minoría o a mujeres. No, la salud mental de los hombres nunca sale a tema cuando es un chavito gay buleado en la prepa, nunca sale a tema cuando es un montón de hombres machistas imponiendo sus estándares. Exclusivamente sale para defender a güeyes de abuso. Y pues aquí vemos la lista de grupos que se dedican a esto, ¿no? Está el abogado Alex Flores, Equidad y Justicia, quienes eran los que ya tenían guardadita la ley preparada para cambiarle el nombre y ponerle esto. Obstrucción parental, que es uno de los casos que más he visto que están compartiendo. Entonces, estos güeyes se dedicaron a crear la mayor cantidad. Cuando dices que hubo un montón de contenido de inteligencia artificial y un montón de cuentas falsas, empezó a ser promulgado una vez que llegó la atención de grupos como este o de obstrucción parental. No me sorprende, porque una de las cosas que me dejó el video que dejó Alberto Jasso es que no solamente que habla como en AlgoSpeak, en el que parece que está diseñado para que pegue durísimo en el algoritmo, sino que también lo acaba hablando del tema de la obstrucción parental, ¿no? De madres que se rehúsan a tomar acuerdos. El maestro Alberto Israel Jasso Cruz, quien es noticia nacional por el video que publicó antes de dejar este plano existencial, como él lo describe, dijo en su video cuestiones muy, muy importantes. Básicamente abordó todos los problemas y los detalló. Primero habló de cuando te amenazan en levantar una falsa acusación, es decir, el primer paso, la intimidación, de cómo él intenta mediar, explicar. ¿Intimidación para qué? ¿Qué gana esta chava de hacer una denuncia falsa? ¿Qué vergas gana una morra de 17 años de denunciar a un profe que tiene un sindicato detrás que evidentemente se puede hacer viral facilísimo? Incluso, ¿qué gana de que este güey se haya suicidado? Excepto eternamente de por vida ser perseguida por el antifeminismo mexicano. ¿Qué gana una morra de una denuncia falsa? Lo grave de ir por ese camino y los daños que se pueden provocar, de su intento por contener el daño que puede provocar una mentira judicializada. Habló de la destrucción moral de estos actos ante la familia, la posible pérdida de su trabajo y el daño ante la sociedad. Luego habló de lo fácil que es crear un dictamen médico y psicológico para una acusación. ¿Lo fácil que es? La estresante experiencia del proceso judicial en nuestro país, no solo por la gravedad de la acusación, sino por la inexistencia de la presunción de inocencia. El hecho de que los únicos... Me perdí de la parte en la que Jasso ya estaba con una cadena y picando cosas en una colonia de Siberia. Estaba tristecito después de una reunión con su grupo sindical que lo estaba defendiendo, según Publimetro. O sea, no hay presunción de inocencia. Estos güeyes lo que quieren es que solo existe inocencia para hombres y ya. Inocencia forzada. Mencionó las fallas del sistema, la corrupción en los jueces, los ministerios públicos, las fiscalías y los abogados. O sea, cada una de las palabras que mencionó en el video son ciertas. O sea, todos los que hemos estado y conocemos de los procesos judiciales, precisamente le damos la razón. Está mencionando todo. Todos aquellos que hemos estado en decenas de juicios por abuso, sabemos exactamente de qué habla. Ok, brother. Uno de los defectos del sistema. Hablo de cómo los abogados públicos y privados alargan deliberadamente los procesos para su beneficio. La corrupción interna en una prisión preventiva. Es decir, aunque no seas culpable, tendrás que pagar por favores para que no te vaya peor en el proceso. Al sistema judicial le llamó delincuencia organizada y nadie lo podemos negar. ¿Y no habría tenido que pagar por los mismos favores la morra que lo denunció? Por favor. Aún si eres absuelto del delito, el daño moral y económico que se produce por el tiempo transcurrido. Lo que significa... A la gente no le gusta saber que su mejor amigo hizo algo violento, hizo algo machista, hizo algo tan horrible. La gente está más que
lista para aceptar que, bueno, fue un malentendido, o resultó que siempre fue inocente mi amigo, bueno, hay que reconsiderar la cultura de la cancelación. El grueso de la sociedad mexicana está constantemente intentando escaparse de la responsabilidad que tenemos de cambiar, intentando encontrar una excusa por la cual poder regresar a la normalidad y fingir que todo está bien. No está constantemente buscando en qué situaciones incómodas, feas y violentas puede estar. La gente siempre está lista a perdonar a alguien, se lo merezca o no. Eso es algo que es una constante en la sociedad mexicana. Que aunque seas inocente, te habrán arrebatado una parte preciada de tu vida, más los daños irreparables que te seguirán afectando. Oigan, incluso habló de la famosa funa de la sociedad, que es un acto de repudio social que te pondrá en duda incluso cuando la justicia te haya absuelto por completo y haya descartado los hechos que te acusaron. A mí me han hecho funas. ¿Saben qué es la cosa que puedes hacer que más es efectiva para combatir una funa? Seguir con tu vida. Es bien fácil no suicidarse, banda. Es bien fácil. No, si te están funando, cierra tu celular. Ve al cerro. Cómprate una granjita. Aprende a tejer. ¿Qué van a hacer? ¿A venir a denunciarte en tu clase de macramé? No. Pero aquí hay algo muy chistoso que está saliendo aquí, donde se va a quejar de Arely Reyes Terán, que no sé si le suena conocida, porque esta es una de las ministras que cuando fueron las elecciones judiciales, nosotros en Fresapatistas con Crema y en este stream dijimos que era de las peorcitas que podían quedar, porque era parte de grupos de odio transfóbicos. Y se metió en un pleitote con esta gente. Pero no voy a tener que decir nada positivo de ella, porque se acabó rajando. Vamos a ver. ¿Por qué el maestro está siendo criticado por todas las corrientes feministas o todas las páginas que promueven leyes misándricas? Porque Alberto le dedicó este mensaje especialmente a las mujeres para hacerlas ver lo peligroso que es la denuncia por hechos falsos. Y pues porque obviamente se está defendiendo de otra mujer. Ya luego les manda también un mensaje a sus colegas, los maestros, y les pide que tengan mucha precaución con el lazo que pueden llegar a formar con sus alumnos, porque los puede meter en un problema. Si vieron muy rápido lo que pasó ahí, fue esto que pasó, donde Arely Reyes Terán tuiteó la primera cosa basada que ha tuiteado en toda su vida. Esta candidata a la Suprema Corte de Justicia puso: además de haber violentado a la víctima, quiere culpabilizarla. Se hubiera matado antes. A mí me dio... De nuevo, la primera cosa basada que ha dicho Arely en su vida. Y como toda radfem, es puro show, ¿no? Las feministas radicales le juegan a estar en contra del machismo, a que su odio a las minorías sexogenéricas es en realidad motivado por combatir el patriarcado, y hacen mucho show, hacen tweets bien malotes como este, pero siempre se rajan. Arely Reyes Terán, a la opinión pública, en relación al comentario realizado por una servidora en la red social X sobre la investigación por abuso sexual en la IEMS, me permito abordar ciertos puntos que han surgido de la conversación. No aguantó. Reconozco que mis palabras fueron imprudentes y contribuyeron a que una conversación tan delicada no se abordara con seguridad. Por ello, ofrezco una sincera disculpa y reitero que mis comentarios han sido a título personal. Esta era la tipa que querían elegir los radfems para que realmente combatieran a los machistas. Son puro humo. Este fue el momento en el que realmente estalló. Cuando toda la gente que no solamente tiene alcance en redes sociales, sino tiene suscripciones a IA, estudios profesionales, empezó a hacer contenido y empezó a sacar contenido listo para que la gente lo compartiera en Instagram, listo para que la gente lo empezara a reciclar, listo para que la gente lo dejara en comentarios. Es un mensaje muy importante porque marcará una fuerte barrera de desconfianza entre docentes y sus alumnos. La barrera entre alumnos y docentes no es por los docentes que abusan, es por las morras que denuncian falsamente por diversión a profesores que les encanta dar cursos de regularización a grupos de morritos. Al final remató con el contundente mensaje para los padres en medio de una obstrucción parental, los que están luchando por ver a sus hijos. Les recomiendo algo muy importante. No, que nada que ver. Todo su dinero con los abogados y en el eterno litigio, puesto que dañarán psicológicamente a sus hijos. Es decir, su mensaje es en protección a los propios hijos. Me da curiosidad cuál es el mensaje entonces que está mandando, ¿no? No desperdicien su dinero en litigios, mejor todos suicídense. Tal vez Alberto Jasso y Reyes Terán estaban más de acuerdo de lo que creemos. El maestro invita a buscar otros mecanismos alternos, otras maneras de hacerles saber a sus hijos que los aman y no a través del litigio solamente. Que ese dinero se ahorre para que en un futuro se les dé directamente a los hijos, para que terminen ellos en los hijos y no en los bolsillos de los abogados. Este es el mensaje con el que cierra y tenemos que ver lo importante de estas palabras. Lo está diciendo un abogado, por cierto. Ahora, ¿cuál es ese proceso tedioso del cual el maestro habla que es una tortura para cualquier persona que está atravesando por una denuncia de hechos falsos? Para que se contabilice como una denuncia por hechos falsos, esa
persona tiene que ganar el procedimiento y ser declarado absuelto, ganar la sentencia, ganar la apelación, ganar el amparo, ganar la revisión del amparo y ganar también en la Suprema Corte para luego iniciar un proceso por falsedad de declaraciones. ¿Qué morro de 17 años de Domex va a llegar a la Suprema Corte, por amor de Dios? Que lo acusó falsamente. E igualmente ganar en la sentencia, ganar en la apelación, ganar en el amparo, ganar en la revisión del amparo y ganar en la Suprema Corte de nuevo. Entonces, para haber sido absuelto bajo todo ese debido proceso aquí en México, se fueron aproximadamente 3 años en la sentencia de primera instancia y ya con la apelación, amparo y Suprema Corte tal vez otros 3 o 4 años, un total de 7 años. Y luego el mismo camino para la denuncia por falsedad de declaraciones. Ya son un total de 14 o 15 años para que entonces una sola denuncia sea considerada. 14 años, wow. Tanto duran esos juicios que estos güeyes ya se los podrían ligar otra vez. Y de nuevo, sí, todo eso dijo en su suicidio. O sea, todo eso dejó en su video. Un montón de temas políticos que solamente son relevantes para pervertidos como este güey y nada que ver con el caso propio. Por eso me sonaron tantas campanas. Pues sí, no, se los había puesto entero, pero de nuevo, no quería poner el video de este güey entero, no porque no me interese enseñárselo, sino porque en los primeros 30 segundos lo primero que hace es poner la foto de una menor de edad de la cual él abusó para que una horda de vatos machistas le vayan a arruinar la vida o hacerle quién sabe qué. Entonces, cuando en redes sociales veas publicaciones como esta que digan que según el INEGI las denuncias por hechos falsos son el 0.48% de los casos es falso. En México no existe una estadística del INEGI que determine qué porcentaje de las denuncias son falsas o cuántos hombres han sido falsamente acusados. Las cifras sobre falsedad o calumnia únicamente reflejan los hechos que fueron registrados bajo esas categorías por las fiscalías o que eventualmente llegaron a los tribunales. O sea, quedan fuera todas las acusaciones informales, las denuncias que no generaron carpeta, muchas investigaciones. Pero esta sí fue en el MP. De nuevo, su queja es que no queremos que sea lo más formal posible para poder fingir que no pasó nada. Y luego se quejan de que está en el MP. Activadas y los casos en los que la persona suelta no inició o no concluyó un procedimiento independiente para demostrar que existe una mentira deliberada. Por eso mismo, las condenas por falsedad constituyen un piso judicial mínimo, no una medición de la prevalencia real de las acusaciones falsas. Miren, el maestro dejó este plano existencial tal y como él lo mencionó y sin querer abordar mucho de su vida, su trayectoria, su vida personal, puesto que queremos mostrar un profundo respeto por su persona y sus motivos. Un profundo respeto usando su cadáver como carroña para impulsar nuestro proyecto político. Y queremos que su sacrificio no haya sido en vano. Repliquemos este mensaje por todas las redes. Aparte, te invitamos a que acudas este próximo lunes 27 de julio a las 11 de la mañana en el plantel Carmen Cerdán en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, en esta marcha pacífica por la verdad, la justicia y la dignidad docente. Ahora también, para aquellas personas que enfrentan una situación emocional difícil por las denuncias de hechos falsos, considera contactar a profesionales que puedan ofrecerte un espacio seguro para ser escuchado, sin juicios y con la... Un espacio seguro. En México puedes comunicarte de manera gratuita y confidencial a los siguientes números que ponemos en pantalla. Ayúdanos a seguir creando líneas de por si acaso te están denunciando falsamente. Así de dinero tiene esta gente. Pueden tener gente que su chamba entera es estar esperando a que lleguen abusadores diciendo que lo están acusando falsamente. No manches. Todo excepto pagar la manutención de sus hijos. Esto no es un grupo partidista. Es un grupo de derecha, pero es el hecho de que sean mucha gente de Televisa significa que tienen vínculos con los cachos derechistas de todos lados. Los youtubers pro AMLO, no creo que les sonará mucha sorpresa que mucha de esta gente lo compartió en las páginas de Facebook de Chapucero, por ejemplo. Víctor Serrano, de Manuel Pedrero, de los peores pejetubers, los pejetubers que más estaban impulsando, por ejemplo, que lo que quieren es militarización, que lo que quieren es nacionalismo. Grupos que se generaron para impulsar propaganda. Porque Morena en ningún momento dijo, vamos a hacer un movimiento de izquierda, no un movimiento progresista. Dijo, vamos a hacer un movimiento de quien quiera entrar. Y a ese mismo movimiento lo ha entrenado a perseguir a gente que consideran enemigos de la transformación y los ha entrenado a perseguir feministas, ¿no? O sea, Morena ya educó a sus bases que el feminismo es un enemigo. Por más que después den cursitos, repartan flores a polis, en sus institutos de formación política inviten a una feminista al año y sea una terfa, por más que hagan eso, estos chats grupales de acoso con los que persiguen a gente que no doblega la rodilla frente a la 4T, ya aprendieron que el feminismo es un enemigo empieza siendo un enemigo de la 4T, pero mientras más la 4T vaya traicionando a sus bases, más vaya rompiendo promesas, más vaya perdiendo popularidad, que ahorita no está perdiendo popularidad, ¿no? Pero en general, mientras más se designifique la 4T y más se separe de quienes votaron por ella, estas estructuras que ya formó van a seguir ahí, porque a fin de cuentas muchas de ellas las sacó del PRI. Y la 4T ya las educó que el feminismo es un enemigo, que los movimientos sociales son un enemigo, que los profes son enemigos, que las madres buscadoras son enemigos. Y es evidente que los grupos
antifeministas, los grupos que son de ultraderecha pero no se sienten representados por el PAN, porque el PAN no representa a la ultraderecha, porque el PAN no representa nada excepto vagamente estar en contra de la 4T, el antifeminismo puede caber en todos lados y puede meterse perfectamente y con toda facilidad en estos espacios diseñados para que las cosas se difundan lo más posible, en espacios como los grupos de migrantes de Nueva York, los grupos de Noroña, los grupos de los PGTubers, los grupos del Soberano, etcétera, etcétera, porque a fin de cuentas muchos profes son morenistas, para bien y para mal. Este es uno de los posts más viejos del tema. Según yo, esto es a las 10 p.m. del 22 de julio. Ya había uno que otro medios de comunicación hablando de esto, pero el grueso cayó el 23. Donde se estaban moviendo durante el 22 era en espacios de profesores y en espacios de la 4T. Aquí tienes este güey, Super 4T, compartiéndolo, arrobando a Hans 412, que es un güey que vive en Estados Unidos y está cerca de los comités de Morena, y arrobando a Julio Astillero. Y también tienes comentarios como este, ¿no? Que gracias al cielo empezó a empujar en contra de esta narrativa. Dice, Pequeños Saltamontes dice, lo terrible del caso del docente del IMS es que el sindicato titular lo tomará como bandera para estar en contra del protocolo de actuación en casos de violencia, cuando hay muchos casos documentados de abuso y que el sindicato defendió y pidió su reinstalación. Por un lado, está como teniendo que decir, sí es bien triste, pero es bastante claro que este sindicato es famoso por defender a sus abusadores. Y bueno, ese fue lo que hice en mi stream. Este cacho que sigue es la entrevista que me hizo Adriana Ventello. Vamos a platicar sobre este mismo tema con otros ángulos, porque nuevamente el hecho en sí, ya vimos que sí, hay un acta de función, pero las características de cómo se dio el caso pues ameritan que analicemos con mayor profundidad qué es lo que está ocurriendo. Y tenemos a M. Flores, anfitrione del podcast Zapatistas con Crema. ¿Cómo estás, M? Muy buenas noches. Pues, ¿cómo has visto todo este tema entre que se salió de control y entre que más bien había o hay ciertos grupos que es lo que estaban buscando? ¿Dónde se compartía? Fue algo que yo traté de analizar, porque siento que era un estilo, una lasaña, ¿no? De capas distintas, de grupos distintos, porque esto fue lo que a mí me llamó mucho la atención, que la ultraderecha no ha tenido éxito en redes o en la cultura popular por un rato, y llevan intentando hacerlo y realmente no pega nada, ninguna guerra cultural, ¿no? O sea, yo que reviso de derechos trans, pues no pega nada, ¿no? No pegó lo de Ayuso con Alessandra Rojo de la Vega, no logran hacer que nada que no sea tirarle mierda a la 4T circule, y eso tiene poca audiencia, porque a fin de cuentas 60% del voto, ¿no? O sea, no puedes competir contra eso en redes sociales o en la vida real. Pero aquí en México, ¿no? Aquí en México. Eso es aquí en México. Intentando hacer copy-paste de lo que hacen los gringos y no pega, nada pega. Pero qué curioso, la cosa que más le sirvió a los gringos para movilizar dinero y base social para la ultraderecha fue lo mismo. Grupos de padres divorciados peleados con juzgados familiares. Ese fue probablemente el segmento de donantes más grande de Donald Trump, una fase importante del antifeminismo. Y en México eso fue lo que por fin hizo clic. La razón por la cual esto llegó a donde llegó mediáticamente fue que se saltaron el paso de ser oposición, ¿no? O sea, usualmente la derecha se maneja como oposición. Esta vez se vieron apartidistas, apolíticos, y lograron mandar su mensaje de derecha a través de estructuras ya establecidas por Morena internas. Grupos sobre todo de periodistas, el tipo de gente que va a las mañaneras a preguntar las cosas más inútiles del mundo. Circuló mucho en espacios del Chapucero, de Vicente Serrano, de Manuel Pedrero. Ajá, no, son grupos que están organizados, que están acostumbrados a difundir cosas y que, pues por todas las hostilidades que ha habido entre los grupos feministas de madres buscadoras y el gobierno, ya se acostumbraron a ver a las feministas como el enemigo. Ahora no tenemos que preocuparnos de que el PAN vuelva a ganar para que regrese a la ultraderecha, ¿no? Las mismas bases sociales que llevaron al progresismo a ganar hipotéticamente están permitiendo ser infiltradas o radicalizadas por grupos de derecha. Morena nunca tuvo el tiempo, la visión, las ganas de formarlos políticamente, de hacer un movimiento de verdad. Hay un montón de chapulines, etcétera. Todos los problemas que ya conocemos de Morena, que incluso la gente que apoya a Morena reconoce, ¿no? Hay muchos chapulines. Este tipo solía ser del PRI, este del PAN. Bueno, esos grupos que se trajo este chapulín para apoyar a tu candidatura están bien chidos cuando te ayudan a ganarle el PAN, pero ahora están siendo utilizados, ya sea como ideológicamente alineados con estos grupos de derecha o porque son la misma granja de bots y simplemente están reciclando las cuentas que reciclaron antes. Esto ayudó mucho a que rompiera la barrera de que un tema así fuera considerado como oposición y
y se volviera un tema que ves a gente de muchos espacios sociales, políticos distintos. Porque esto se originó con profes que son en su mayoría alineados a la 4T, porque simplemente así es como son sindicalistas promedio. Por eso dije que fue la hazaña, ¿no? Porque es como una capa de pasta, una capa de oposición, una capa de oficialismo, una de oposición, oficialismo, oposición. Y así tienes una lasaña de crisis de machismo en México. Muy impactante. Todo esto que nos comentas, no lo había visto de esa manera. Creo que es muy, muy alarmante. Precisamente esto que dice, se brincó, es apartidista, pero finalmente la ultraderecha está incrustada en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en este caso yo vi abogadas pro 4T, gente simpatizante de la Cuarta Transformación, muy, muy montada en este tema, con estas narrativas antifeministas. Ese es el tema con la ultraderecha, ¿no? Que es golpear, golpear, golpear hasta ver qué cosa funciona, qué cosa sí pega. No es nada más un tema, ¿no? Es lo que está cocinándose alrededor de este caso, este hecho que pues sí, muy lamentable. Pues creo que son muy agudos estos análisis, estos comentarios y estas informaciones a las que ha llegado, porque creo que pues como a pocas personas, yo diría, realmente nos preocupó la veracidad, que muchos creadores y muchas creadoras de contenido se sumaron, pero con el afán del rating, de la viralización, o no se entiende todavía pues a dónde ha llegado la desinformación y tampoco el alcance del periodismo. Yo pongo por acá que el periodismo ha muerto porque creo que no solamente hubo un desierto informativo, sino que a pesar de que estamos quizá algunas personas conscientes de cómo se está manejando la información, nos volcamos como sociedad completamente a imaginar realidades, incluso a pensar que todo estaba inventado o que sí estaba hecho con inteligencia artificial, volcándonos de un lado o del otro, y es donde yo digo, pues realmente aunque hagamos periodismo, pues de pronto este tipo de dinámicas parece que nos van a rebasar, M. Hay una podredumbre más profunda que permitió que esto fuera un tema de toda la sociedad. Y también este señor, en su declaración, yo la leo casi diseñada para apelar al algoritmo. Y en eso tienes razón, ¿sabes por qué me pareció muy raro? ¿Qué dice que voy a dejar este plano? Yo dije, eso es muy raro porque, o sea, obviamente en Facebook, sobre todo que es donde se suelen viralizar este tipo de hechos, está muy penado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con suicidio, sobre todo suicidio, que bueno, tuvo muchas sanciones en Estados Unidos, Mark Zuckerberg, con esos temas, pero violencia, violación, todo lo que tenga que ver con palabras que reflejen algo de violencia están súper penadas. Por eso digo como que sí existió, sí es de verdad estas personas, pero no es orgánica la situación. O sea, y no solo es el principio tienes mucha razón en que apelar, como le dicen los expertos, al algo speak, palabras amigables para el algoritmo, en tu nota de suicidio es la cosa más rara que existe en el planeta, pero la cosa que me sacó de sorpresa fue el último párrafo, donde apela justo a estos abogados de divorcio, que son los que manejan el dinero antifeminista en el país. Su último párrafo es dedicado a no gasten su dinero en juicios familiares, mejor guárdenselo para su familia. Él apeló a estos grupos que llegaron por ahí el día 23, justo estos que diseñaron toda la estrategia de IA, que llenaron de bots el asunto, que dificultaron que la gente pudiera enterarse de qué demonios, ¿no? O sea, hasta cierto punto no culpo a la gente de diseñar su propia realidad, porque la realidad es que ya no hay una realidad común consensuada, ¿no? O sea, la gente hace el mejor trabajo que puede para generar la suya, ¿no? A veces no es culpa de los Zoomers y sus celulares, sino de los periodistas y el gobierno que no hacen su chamba, ¿no? Y de la gente que a propósito mete información falsa, como estos grupos. Porque son dos casos, en uno que creo que se le ha dado foco a la chava, que doxeó, por cierto, esa es la que está cargando con toda, digamos, la responsabilidad. Pero hay otro hecho que incluso, pues, en un tema de una depresión habría también que analizar la parte familiar, porque Bueno, hasta cierto punto agradezco que la ex de este señor no esté siendo perseguida por aldeanos con antorchas y picos como la pobre morrita. Por eso no me sorprende que no haya ninguna persona de su familia saliendo a hablar de su carácter. Todo ha sido, las mismas 8 alumnas y 2... más que nada gente que trabajaba en Azcapotzalco con él, no tanta gente de Miguel Hidalgo. Además de hablar de salud mental, siento que hay que hablar de quién le dijo a este señor, quién lo convenció de que ya no tenía futuro. Alguien que recibe denuncias así. Para empezar, son los juicios, esos juicios son tan difíciles que pasen para que una morrita de 17 años, de una familia de Domex, que gane un juicio así, está cañón, ¿no? Es muy difícil. Este güey tenía todas las de ganar, incluso si fuera culpable. Estos grupos antifeministas han convencido a los hombres de que su vida se acaba, con todo de que si te están haciendo una funda social, tu vida puede seguir igual. Nada detenía que este güey dijera, ok, me están fundando, me están demandando, no importa, yo apechugo y
salgo adelante con mi familia, que es lo que una verdadera persona con valores familiares debería estar haciendo, ¿no? Pero no, alguien lo convenció, grupos con ideas de derecha lo convencieron de que los hombres tienen desventaja en las leyes y que no hay posibilidad de combatir esto y que iba a enfrentarse a prisión obligatoria, ¿no? También habría que discutir por qué la prisión preventiva oficiosa se usa tanto en este país, ¿no? Y ahí la 4T tiene un poco de culpa. Y pues sí, le convencieron de que no tenía futuro y que mejor fuera un mártir. Ahí hay un grupo de culpabilidad más que no es la esposa, no es la chavita, son los grupos de la machósfera que están depredando a hombres en sus peores momentos. Después de divorcios, porque así funcionan los cultos. Te buscan en tu momento más bajo para decirte no puedes confiar en nadie más que yo. Y de ahí le sacan todo el provecho que pueden, le sacan el dinero, le sacan la energía, los vuelven mártires. La base social de el grupo derechista que se unió a esto en el 22 y 23, esta mapa, como yo había analizado en otros momentos, de como parecido a estos grupos de personas que defienden personas acusadas de feminicidio, que son financiadas por abogados de Televisa. La base social de estos movimientos son familiares de personas que han sido encarceladas. Justamente o no, no lo sabemos, pero en su mayoría son mamás que están desesperanzadas, que su hijo fue acusado de violación o de narcomenudeo o de secuestro o de lo que sea. Justamente o no, no lo sabemos, tenemos un sistema súper deficiente, pero en lugar de encontrar una solución legal o comunitaria o organizativa, han encontrado una solución de ser básicamente el músculo acarreado de personas que quieren hacer un escándalo, que quieren sacar a cierto actor de Televisa de la cárcel, que quieren sacar a cierto militar que ha sido acusado de narcotráfico de la cárcel, ¿no? Uno de los grupos de morenistas que circuló esto son personas que también circularon, por ejemplo, acordeones durante las elecciones judiciales, apoyando sobre todo a César Priego, un abogado famoso por defender militares de acusaciones, ¿no? Hay un sistema que no es tanto un sistema antipunitivista, no están criticando que haya prisión preventiva oficiosa, que no haya formas asequibles de defenderte legalmente. Lo que están acusando es que en este mundo hay dos tipos de personas, las buenas y las malas. Las buenas deberían hacer lo que sea y ser impunes, y las malas, ni siquiera a juicio, denles un balazo. Hasta cierto punto eso es lo que el grueso de la población mexicana parece pensar. Tristemente, no hemos trascendido de esa forma de ver el castigo y la inocencia, ¿no? Tú eres una persona buena, no mereces estar en la cárcel, saquemos a tu hijito de ahí. Esos son los malos, hay que acabar con ellos, hay que mandar al Batman Harfush a que los destruya, los malos. No tenemos una visión de personas complejas, de personas que han cometido cosas malas, pero todavía tienen un valor, su humanidad, que tienen vida por delante. No, tenemos blancas palomitas, incapaces de hacer nada, y monstruos. Mientras no rompamos eso, vamos a seguir aquí. Completamente de acuerdo, o sea, estamos en una situación en que esta es la narrativa que buscan también impulsar los buenos y los malos. Lo hemos visto en los gobiernos de ultraderecha particularmente, y su disque combate contra narcotraficantes o el crimen organizado o contra terroristas, en fin. Pues muchísimas gracias, como siempre muy interesante platicar contigo. Recuérdanos también tu podcast, de cuándo, dónde te podemos escuchar. Yo hosteo junto con Misha el podcast de Fresapatistas con Crema, que sale una vez al mes, está en YouTube, Fresapatistas con Crema, y todos los fines de semana, en domingo en la noche, manejo Noches de Chisme, twitch.com. Si me siguen en Twitter como Flores, ahí van a ver cuando lo postee. Muchas gracias por invitarme, me encanta venir.